Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel de Jesús Ríos Guardado y junto con mi compañero Juan Salvador Hernández Acuña vamos a hacer la presentación de un caso por estudiar. Ahora que ya contamos con alguna experiencia sobre los diagramas de UML, vamos a tratar con los siguientes temas: el panorama del caso por estudiar, cómo descubrir y modelar los procesos del negocio y sugerencias al hacer las entrevistas. Básicamente se nos va a presentar un ejemplo con el cual nosotros vamos a ver cómo se manejan las entrevistas y de ahí cómo surgen los diagramas. Y vamos a ver más o menos cuáles son las preguntas importantes que se tienen que hacer al momento de hacer una entrevista. Aquí tenemos el ejemplo. La empresa multinacional y ficticia La Undra, NAR y Gonif ha hecho una encuesta sobre el mundo de los restaurantes y ha llegado a las sorprendentes conclusiones. La gente le gusta comer fuera, pero no disfruta en algunos momentos de esa experiencia. Para no leer todo, nomás me voy a ir a las partes importantes. Aquí dice La Udra: cuando salgo a comer, me disgusta cuando el mesero toma mi orden y desaparece por una hora. Al ir a un restaurante con esa clase, espero un trato diferente. Aquí ya se nos presenta una problemática. Aquí Nar dice: en ocasiones cambio de parecer luego de hacer mi orden y quiero decirle al mesero que aguarde o tengo una pregunta o algo y no puedo encontrarlo. Conif dice: estoy de acuerdo, pero con todo el comer afuera es divertido, me agrada cuando alguien me sirve y además me gusta la idea de que el personal de cocina me prepare la comida. Los resultados de nuestra encuesta muestran que la mayoría de las personas también opinan de esa forma. Aquí, con estas tres pláticas, ya nos dicen desde un principio cuál es la problemática del problema. Quieren un restaurante con el cual puedan contar con un mesero básicamente todo el tiempo y tener las dudas contestadas, y a su vez que todo sea igual que siempre. Es por eso que aquí en descubrir los procesos del negocio, se nos comenta más o menos cómo es que van a hacer todo el proceso de descubrir cómo es que funciona un restaurante. Dice: la Udra y Gonif lo hacen todo a lo grande. Están listos para entrar al mundo de los restaurantes y han conformado una división de restaurantes, LNG. Han tratado, han contratado varios restauranteros, meseros, camareros, chef y personal de mantenimiento experimentados. Todo lo que esperan es el apoyo tecnológico para el restaurante del futuro. Luego establecerán su primer restaurante íntegro con todo y la tecnología para mejorar el placer de comer en el restaurante. Anteriormente se vio que con lo que quieren solucionar esto es en base a la tecnología. Entonces, los miembros del equipo de desarrollo están de suerte. Iniciarán con un papel en blanco. Todo lo que deberán hacer será comprender los procesos de negocio y el dominio para continuar esa línea. Básicamente se va a hacer una entrevista y todos van a estar presentes. Esa es una forma de trabajar. Todos van a contar con un papel en blanco y conforme vaya la entrevista van a ir capturando los procesos y lo que ellos vayan entendiendo de esos procesos conforme la entrevista. Dice: el análisis del proceso del negocio empieza con una entrevista de un analista a un restaurantero. Durante la entrevista, alguien tomará nota en una computadora portátil. Al mismo tiempo, un moderador plasmará una pizarra blanca, un diagrama de actividades que el analista, quien está tomando nota, y el restaurantero podrán ver. En las siguientes subsecciones seguiremos la entrevista en cada proceso del negocio en un restaurante. La meta es producir los diagramas de actividades que modelen estos procesos. Aquí ya sigue lo que es la entrevista, que lo importante es darnos cuenta qué es lo que preguntan para así nosotros después, al momento que nos toque hacer este tipo de cosas, saber qué queremos preguntar y qué es lo que debemos saber. Servir un cliente. Aquí básicamente se presentan: gracias por atendernos, es un placer, dice el restaurantero, qué es lo que exactamente desean saber. Yo entiendo que al principio, es lo, no es lo más fácil, sino es lo más difícil, porque saber qué es lo que queremos saber es complicado y se tienen que hacer las preguntas bien claras, y lo que realmente se quiere saber es el proceso. Entonces, la primera pregunta y la más importante dice: ¿qué sucede cuando un cliente entra a un restaurante? Tenemos que saber desde el puro principio qué es lo que el cliente quiere saber. Entonces, aquí dice: bueno, si el cliente tiene un abrigo o chaqueta, le ayudamos a quitárselo.
lo almacenamos en un guardarropas y le damos un boleto para solicitarlo posteriormente. Eso mismo hacemos con un sombrero, luego nosotros y lo interrumpe. Un momento, supongo que hay una línea de espera. Primero se forma o da su nombre al capitán. Como podemos ver aquí, también el moderador guía la entrevista. Nosotros tenemos que guiar la entrevista al momento en el que se nos está hablando, porque nosotros estamos buscando saber cosas diferentes a lo que a lo mejor eh, la persona que sabe más nos está contando, o la persona que estamos entrevistando. Siempre tenemos que guiar la entrevista. Entonces, no, intentamos que se sienta tan cómodo como sea posible al llegar, luego nos preocupamos por la línea de espera en caso de haber alguna. Aquí ya tenemos dos cosas: cuando llega y tiene abrigo, y cuando hay una línea de espera. De hecho, si hay una línea de espera, le preguntamos al cliente si hizo alguna reservación. Si la hizo, intentamos honrarlos de forma oportuna y darles asiento tan pronto como sea posible. Si no hay una reservación, deja su nombre y pide a nuestro bar para tomar algo después de comer. Claro, no es obligatorio que lo hagan. Pueden tan solo sentarse en el área de espera claramente indicada. Interesante, aún no se han sentado a comer y ya se han logrado algunos puntos decisivos. Exactamente. Sin conocer todo el proceso de lo que es el restaurante, ya tenemos una base con la que empezar, y es bueno hacerlo por partes para no confundirnos. Aquí ya tenemos el primer diagrama de actividades. Primero tenemos el inicio, entra el cliente y tenemos una decisión. Tiene abrigo o sombrero, le ayudamos a quitárselo y lo guardamos, como dice, en el guardarropa. Y vuelve al mismo lugar y pregunta: ¿hay lista de espera? Si no hizo reservación, deja su nombre y tiene dos opciones: ir al bar o aguardar en la sala de espera. Aquí ya, con ese poquito de entrevista que llevamos, pudimos hacer un diagrama de actividades, el cual pues es lo más entendible posible y es lo más recomendable hacerlo por partes para no confundirnos y para que no sea todo engorroso después al momento de hacerlo un diagrama y entenderlo. Bien, cuando llegue el turno del cliente o que haya llegado un cliente que hizo reservación, será hora de sentarlo, ¿no? Sí, pero ahora que lo pienso no es tan sencillo. Aquí hablan sobre que la mesa tiene que estar lista. eh, es por ello que se tiene que limpiar, un mozo de piso debe cambiar el mantel usado por el cliente anterior y acomodar la mesa. Sí, no es muy complicado dado que los meseros tienen sus áreas asignadas de servicio y por lo general deben saber cuándo está lista una mesa. Normalmente circundan su área y están atentos a las expresiones del capitán. Luego, ¿qué ocurre? Siempre están preguntando todo el tiempo guiando la entrevista. Bueno, el mesero llega a la mesa, entrega el menú a cada comensal y les pregunta si desean alguna bebida mientras se deciden. Luego llamará a un asistente quien colocará una charola con pan y mantequilla y llenará un vaso con agua para cada persona en la mesa. Si alguien ha pedido una bebida, el mesero la traerá. Como se puede observar, cada vez que la persona entrevistada habla, nos da siempre procesos que vamos a ir metiendo al diagrama de actividades. Un momento, dijo mesero. La persona que sirve siempre es un hombre. No, hablo del mesero por hábito, lo siento. Bien, ¿qué si utilizamos un tiempo? Esto básicamente es para dar a entender sobre los actores y las personas que van a estar involucradas. Básicamente aquí habla sobre quiénes van a estar involucrados y es saber cómo es que los vamos a llamar, que también es importante. Pero ahorita lo que nos interesa es básicamente el proceso de las actividades. Entonces aquí, bien, vamos a resumir. El cliente o comensal deja sus abrigos, entra al bar, aguarda una mesa, se sienta ante ella, posiblemente ordena una bebida, se le sirve pan y agua y mira el menú. Aquí ya tenemos un resumen que es lo que se hizo pues anteriormente. Así es, el mesero regresa con una bebida y los clientes la beben mientras ven el menú. El mesero les da de 5 a 10 minutos para hacer su elección y luego regresa. El mesero regresa antes, sí, claro, los comensales hacen su elección antes. ¿Cómo saben que debe regresar antes?
Bien, los clientes llaman la atención del mesero, por lo general está cerca del área de la mesa, a menos que haya tenido que ir a la cocina a traer un pedido, necesita hablar a los chefs por alguna razón. ¿Área? Sí, a cada mesero se le asigna un área que consta de varias mesas, hay una sección asignada como área de fumadores y el resto para quienes no fuman. ¿Cómo determinan quién atiende una mesa? Un área, perdón. Si se dan cuenta, siempre está preguntando cosas que no sabemos, cosas que queremos saber, siempre hay que preguntarlas sin pena, siempre tenemos que saber todo lo que ocurre en ese restaurante. Alternamos a los meseros en las diferentes áreas. Bueno, volvamos al proceso de servir. Los comensales hacen su elección. El mesero toma la orden en su comanda y luego notifica al chef. Esto lo hace mediante la transcripción de la elección en un formulario llamado comanda que se le da al chef. ¿Qué hay en la comanda? La mesa, la elección y muy importante, la hora. ¿Qué es tan importante? Más bien, ¿por qué es tan importante? Debido a que generalmente la cocina está, espero, muy ocupada y el chef tiene que dar prioridad a las comandas en el orden en que hayan llegado. Eso es complicado. En realidad se complica más de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo está eso? La mayoría de comidas incluyen un entremés antes del plato principal. A la mayoría de la gente le gusta comer el plato fuerte caliente, así que el chef prepara el entremés mucho. Muchos de ellos ya están preparados, como algunas ensaladas, y el mesero se los lleva al cliente. El reto está en llevar el plato fuerte caliente a todos los comensales en la mesa al mismo tiempo. Digo reto porque las personas de la mesa por lo general se terminan el entremés en diferentes momentos. Todo el asunto debe estar coordinado. Estos son un proceso separado, tomaremos esto como una reunión por separado desde el punto de vista del chef. Aquí ya tenemos todo un proceso completo, desde que el cliente llegó a la mesa hasta que pidió el menú, y por separado también se tiene todo lo que tiene que hacer el chef. Aquí tenemos el diagrama como lo dejamos al principio, pero ya con todos los procesos que se nos fueron desglosando durante la entrevista. Ahora, ya que se nos alista la mesa, bueno, ya que el cliente fue a esperar o está en la lista de espera, se alista la mesa y se va a sentar el cliente. Como se ve aquí, si estaba en lista de espera, la mesa ya debería haber estado lista, por lo tanto, no entra la parte de alistar mesa. Va y se sienta al cliente directamente, se llama al mesero y se muestra el menú. Aquí hay dos opciones: desea la bebida y se toma el pedido de bebidas. Si no, se llama al asistente y se sirve pan y agua. Y al conjunto, en el dado caso que se sirva la bebida, al mismo tiempo, por eso se tiene esa línea, se va por las bebidas y se trae la bebida. Eso se hace al mismo tiempo que todo lo demás. Y ya que se sirve el agua, al mismo tiempo se sugiere el platillo, se lee el menú, se elige y se notifica al chef. Aquí ya se tienen dos cosas por hacer: traer el entremés que ya está previamente preparado y preparar el platillo, que eso se ve en otro diagrama por separado. Entonces, como podemos observar, cuando se hacen las preguntas bien y se tiene un objetivo claro en lo que se quiere saber, se puede sacar un diagrama entendible con la información que nosotros queremos y así poder modelar todo el proceso que se necesite. Y es bueno saber cómo conducir una entrevista. Les dejo a mi compañero Juan Salvador para que siga con la entrevista y que vea otros diagramas más. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Soy Juan Salvador Hernández Acuña y voy a continuar con el análisis de el caso de estudio. Nos quedamos en el diagrama de actividades anterior, en el cual se visualizaba que ya estaba en un grado de desarrollo bastante alto, desde que el cliente entraba al restaurante hasta que se le sienta, se pide una bebida, concurrentemente se sirve pan y agua, hasta el menú y preparar el platillo, ¿no? Vamos a continuar con la entrevista. Se comenta: creo que ha comprendido. De cualquier forma, el chef preparará el plato fuerte y el mesero lo recogerá cuando se dé cuenta de que los comensales han terminado con el entremés. Posteriormente, el mesero llevará el plato fuerte a la mesa.
Los comensales ingerirán sus alimentos y el mesero regresará al menos una vez para verificar si todo está bien. Suponga que a un cliente no le ha satisfecho algo de la comida. ¿Qué ocurre? Bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que le satisfaga, aun cuando nos cueste algo de dinero. Es mejor perder algo de dinero que a un cliente. Buen concepto. Gracias. Cuando los comensales terminan con sus alimentos, el mesero regresa y pregunta si desean un postre. En tal caso, el mesero dará el menú de postres y tomará las órdenes. En caso de que no se dé postre, preguntará si desean café. En fin, va a estar preguntando diferentes opciones para sustituir el desagrado, la insatisfacción de la comida. Incluso si no es insatisfacción al término de la comida. ¿Es todo? No necesariamente. El mesero llamará al mozo de piso para limpiar la mesa. La preparará y estará lista para los siguientes comensales. Dado que ello no tiene que ver con el cliente, voy a considerarlo dentro de un proceso por separado, aunque sea breve. Quiero hacerle un par de preguntas. La primera, ¿cómo sabe el mesero que la gente ha terminado? Él permanece en su área y echa una mirada a cada mesa. La experiencia le dicta cuánto le toma a los comensales ingerir sus alimentos, de forma que se puede anticipar a ello cuando esté cerca de una mesa. ¿Otra pregunta? Sí. Dijo que el mesero podría estar en la cocina para hablar con el chef por alguna razón. ¿Cuál sería la razón? En ocasiones, un cliente necesita saber cuánto tardará la preparación de un alimento. En tales casos, el cliente llama al mesero, quien le pregunta al chef. Una vez que se informa, regresa y le responde el cliente. Ojo con la cuestión que le preguntó sobre por qué el mesero no podría estar en el área de las mesas, con lo cual hay que considerar las razones que se den esta situación, y una de ellas pues es ocasionado por una cuestión del cliente sobre cuánto tardará el alimento. Entonces hay que considerarlo también en el análisis. Una recomendación: los entrevistadores se aseguran de agregar cualquier pregunta restante al final. ¿Sabe? Nunca me había dado cuenta de todo lo que ocurre para servir a un cliente en un restaurante. Es curioso que lo diga, hasta que me pidió que le describiera los pasos. Yo tampoco lo había analizado mucho. Pienso en que su diagrama esquematiza todo lo que he dicho, y es una imagen que aclara mis propias ideas. ¿Ok? El diagrama anterior estaba dentro de estos límites, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de que se le sugiere un plato, se da el menú, se elige, se notifica al chef. Concurrentemente, vamos a hacer un énfasis aquí, se prepara un platillo, el cual hace referencia a un diagrama separado de actividades. Este consecuentemente sigue que se trae el plato fuerte, y al mismo tiempo, o en un proceso separado, trae un entremés y se ingieren los entremeses, ¿no? A este punto, este límite, se termina la concurrencia, ¿no? Los procesos separados ejecutándose al mismo tiempo, y prosigue en la ingención a ingerir un plato fuerte. Ahora se hace la cuestión de que si el cliente desea un postre, es decir, eh, si ya ha terminado del plato fuerte, ¿no? Después del plato fuerte, se revisan todas las cuestiones de si desea un postre, se trae el menú de postres, se pregunta si desea café, se sirve café, etcétera, ¿no? De hecho, también aquí eh, vemos que se hace una repetición de servir café.
Aquí de hecho estos dos procesos son iguales, ¿sí? Desea café, se sirve café y también se bebe café, ¿no? Aquí también le faltaría al momento de servir café, se se bebe café. Incluso después se podía separar una concurrencia para traer el postre, pero bueno. Se ingiere postre, se bebe café, bueno, ya hace referencia aquí, ¿no? No hará falta. Se trae la cuenta, liquidar cuenta, dejar propina. Se guarda el abrigo, eh, se guarda el abrigo o sombrero, sí, bueno, si se guardó más bien. Se hace la cuestión si se guardó, se recoge, ¿no? Y el cliente sale. Entonces, a partir de aquí está todo el diagrama de actividades correspondiente al proceso entero de, de que un cliente entra a un restaurante y come ahí. Ahora vemos los marcos de responsabilidades del diagrama de actividades separados en cliente, capitán de meseros, mesero, chef, asistente y mozo de piso. Vemos que al cliente los únicos procesos que les corresponden es entrar, guardar abrigo sombrero, dejar nombre, esperar en el bar o en el área de espera y así separado por cada uno. Eh, Posteriormente, todos los procesos descritos en el diagrama anterior, pero cada uno de responsabilidades correspondientes. La preparación de platillos. Hay que recordar que eso lo había determinado el entrevistador, el analista, que iba a ser un proceso aparte. Bueno, en la plática anterior, decía el analista, mencionó que muchos platillos incluyen un entremés antes del plato fuerte y que la mayoría de las personas preferían el plato fuerte caliente. Indicó el reto de traer el plato fuerte a todos al mismo tiempo y tenerlo caliente, y mencionó la importancia de la coordinación. ¿Podría ahondar? Claro, dice el restaurantero. La gente en una mesa casi siempre finaliza sus entremeses, ensaladas o sopas en momentos distintos. Tenemos que coordinarnos para traerles a todos los platos fuertes. La coordinación se realiza entre el mesero y el chef. El chef recibe la comanda del mesero y empieza a preparar los entremeses y el plato fuerte. Cuando se han preparado los entremeses, el mesero va a la cocina, los toma y los lleva a la mesa. Y el mesero sabe que ya se han preparado los entremeses porque va a la cocina de vez en cuando. Es aquí donde se inicia la coordinación. El chef, luego de dar el entremés al mesero, espera que éste le avise cuando la mayoría de los comensales ya casi ha terminado con sus entremeses para poderle dar el toque final a cada plato fuerte. El mesero permanece en su área designada, no pierde de vista a la mesa. En el momento adecuado, el mesero va a la cocina, le indica al chef que los comensales casi están listos para el plato fuerte, y el chef termina su preparación. Un chef experto que cuente con un grupo de asistentes equilibrará la preparación de platillos para varios comensales a la vez. La meta es tener listo el platillo principal tan pronto como todos los comensales estén listos para él. ¿Esto siempre ocurre a tiempo? No, no siempre, pero con un poco de experiencia y sentido común, esto podría ser frecuente. Lo que a veces ocurre es que un comensal lento en un grupo no está del todo listo cuando llevamos el platillo fuerte, pero es un problema menor. Ya entiendo. ¿Qué opina de nuestro diagrama para este proceso? Y aquí se ve el siguiente diagrama para ese caso en particular. Recibe la comanda, se separa una concurrencia de preparar entremeses e iniciar la preparación del plato fuerte con la condición de que el mesero tiene que checar, eh, bueno, aquí están. Iniciar la preparación del plato fuerte,
prepara los entremeses, lleva a los entremeses, se ingieren y en ese momento, después de coordinar la preparación de otros pedidos, se recibe la notificación del mesero que los entremeses casi se han consumido. Entonces se termina la concurrencia, termina la preparación del plato fuerte, el chef lo toma, el mesero lo lleva y fin de este caso, ¿no? Al menos de esta situación. Como en el caso del proceso anterior, del negocio anterior, es adecuado generar un marco de responsabilidades. Aquí vemos 4 responsabilidades para este diagrama. El chef recibe la comanda, inicia la preparación del plato fuerte, prepara entremeses. El asistente coordina la preparación de otros pedidos que está junto con el chef en la cocina. El mesero lleva los entremeses, el cliente los ingiere. El, el chef recibe la notificación de que los entremeses se han consumido. Pero de hecho, si es un diagrama de actividades, el mesero tiene que enviar esta notificación al chef. ¿Sí? Entonces, se termina la concurrencia, el chef finaliza la preparación del plato fuerte, el mesero lo toma y lo lleva y termina. Ahora sigue la limpieza de la mesa. Ahora llegamos a otro proceso por separado, aquel en que el mozo de piso limpia la mesa, dice el analista. Este también requiere cierta coordinación. El mesero se asegura de que todos se hayan ido y luego llamará al mozo de piso para que se encargue de la mesa. En una noche ajetreada, esto tendrá que hacerse con rapidez. No tenemos tantos mozos de piso como meseros. Dado que esto es un proceso casual, los mozos de piso no siempre están cerca, por lo que tal vez el mesero se vería en la necesidad de buscar uno. Creo comprenderlo con encargarse de la mesa, pero podría ser un poco más específico. Claro, en los restaurantes que yo manejo tenemos un mantel para cada servicio, así que el mozo de piso tiene que quitar el mantel usado, amarrarlo, colocar uno nuevo y un nuevo juego de cubiertos en la mesa. Dobla las servilletas y acomoda los cubiertos y un plato para cada asiento de la mesa. Luego se lleva el mantel doblado a una habitación detrás de la cocina. Lo empacamos y lo enviamos al cuarto de lavado del día siguiente. La figura 16.7 muestra el diagrama de actividades para este proceso. Y este es muy simple, llama a un mesero, eh, llama a un mesero a un mozo de piso, quita el mantel, coloca un nuevo mantel, acomoda la mesa, empaca otro mantel para el cuarto de lavado. Y faltarían las responsabilidades, pero simplemente esto está entre el mesero y el mozo de piso. Lecciones aprendidas. Se recomienda detenerse. Si usted es aspirante analista, se recomienda detenerse y resumir de vez en cuando para verificar su asimilación, practicar con la terminología y hacer que el entrevistado se sienta cómodo. Siempre pida que el entrevistado explique cualquier terminología que no le sea familiar. En sí, esto es muy importante, hay que saber de todo en cuanto a lo que es el dominio del, del negocio. Cualquier cosa que no se sepa va a causar una imperfección o una imprecisión en cualquier diagrama que se elabore. A veces podrá ser una pregunta basada en un tema que perciba como respuesta a preguntas anteriores. Mantenga su mente y oídos abiertos para hacer preguntas como estas. La lógica de negocios con frecuencia emerge de las respuestas. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Espero se haya sido de su comprensión. Muchas gracias por su atención.